Feliz y bendecido año nuevo para cada uno con Jesús, siempre. Esa es la causa de nuestra bendición, la razón, y Él es quien guía nuestra vida. Por eso, qué bueno que estemos aquí, hoy domingo, reunidos, alabando al Señor, buscando también su presencia, escuchando su palabra, haciendo memoria a través de los símbolos de la obra de Jesús en la cruz. Y yo quisiera que en este primer domingo del año haya dos líneas de pensamiento que guíen nuestra reflexión en esta tarde. ¿Está bien? Por un lado, quisiera que mirando hacia atrás pueda haber gratitud en el corazón por la fidelidad de Dios. No porque no la hemos pasado mal, quizá muchos la pasaron mal, pero estamos de pie por la gracia de Dios. Y la segunda línea de pensamiento, ya está no mirando para atrás, sino quizá mirando para adelante, podamos mirar el futuro con esperanza, porque Dios es el Dios de la esperanza. Y con expectativas también de lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Me encanta un escritor, es mi escritor favorito, y él se llama Philip Yancey. Y él escribe un libro que dice así, se titula ¿Para qué sirve Dios? ¿Para qué sirve Dios? Y entonces en este libro explora, ¿no?, cómo Dios afecta la vida de los seres humanos. Y yo pensaba en esta tarde, decía, ¿para qué sirve la fe en nuestra vida? ¿Para qué sirve si no nos transforma, si no nos cambia, si el Evangelio no nos transforma la vida? Yo quería empezar con un salmo, dos versículos en realidad de un salmo, leyendo en esta tarde. El Salmo 73 es un hermoso salmo de Asaf. Y quisiera leer dos versículos del final, nada más, el 26 y el 28. Dice el Salmo 73, 26, puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Miren qué hermosa esta expresión del salmista. Puede fallarme la salud, puede pasarnos eso, ¿verdad? Mirando hacia atrás, quizá hemos tenido problemas de salud. Puede fallarme. Es más, puede debilitarse mi espíritu. Quizá hemos pasado por momentos así, o estamos pasando por momentos así, donde nuestro espíritu está débil, estamos desanimados, en medio quizá del dolor, de la enfermedad. Pero Dios es la fuerza de mi corazón, dice él. En medio de todo eso, Dios es la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Él es mi herencia. Él está conmigo siempre. Hay una hermosa canción que dice así en una parte: en medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás. Tú sanas mi dolor y mi corazón tranquilizarás. Mire qué hermosa esa expresión. En la experiencia de fe de un creyente, en medio del dolor y de la dificultad y de sentir que todo sale mal, a veces nos pasa eso en la vida, estamos así. El hecho de poder correr a Dios, poder refugiarnos en Dios, el saber que Él no nos abandona y que Él es quien tranquiliza nuestro corazón en esa situación. Y el último versículo del Salmo 73 dice el versículo 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. En cuanto a mí, qué bueno que es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. A todos les contaré las maravillas que haces porque eres mi refugio. Yo he tomado una decisión, dice el salmista. Yo hice al Señor soberano mi refugio. Lo que está diciendo el salmista es, Dios es mi Dios. No es una religión, no es un concepto, no es el Dios de mis papás, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela. Ese es mi Dios. Yo he decidido que Dios va a ser mi refugio. Y yo les voy a contar a los otros las maravillas que haces. Es bueno para mí estar cerca de Dios. Pensaba lo mismo que le decía recién, ¿no?
Esta mirada hacia atrás y decir, gracias Dios porque sos mi refugio. Pero mirar hacia adelante y decir, Señor, yo voy a contar lo que vos hiciste y lo que vas a hacer en mi vida. Voy a tomar una decisión de seguirte, de honrarte. Yo quisiera hablar hoy de esto, ¿no? Una vida llena de luz, el título de esta tarde. Y quiero enseñar o transmitir este principio que está en la palabra de Dios. Un ojo bueno produce una vida llena de luz. Eso es lo que yo quisiera que pensemos juntos, reflexionemos en este día. Un ojo bueno produce una vida llena de luz. Si tu ojo es bueno, tu vida va a estar llena de luz. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Jesús dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Ahí está, tu ojo, un ojo bueno, un ojo sano, llena tu vida de luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Jesús con esto? Es importante que entendamos que esto es lo que se llama un hebraísmo, es una expresión del idioma, idiomática. Por ejemplo, imagínense que ustedes no son de acá, que ustedes vienen de otro país y están aprendiendo nuestro idioma. Y de repente se encuentra con una persona y le dice a esta persona, vos me estás tomando el pelo. ¿Qué significa que me estás tomando el pelo? ¿Qué significa para nosotros que alguien nos está tomando el pelo? Se está burlando. Pero usted no sabe eso, no sabe que eso es una expresión que nosotros usamos acá del idioma. Y entonces vamos a hacer cuenta que usted viene de afuera, viene de Europa, de Estados Unidos, está aprendiendo el idioma. Y usted escucha acá, me estás tomando el pelo. ¿Qué va a interpretar usted? Me están agarrando de la cabeza. Y usted lo mira al otro y dice, pero no te está agarrando. ¿Por qué decir que te está tomando el pelo si no lo está agarrando al pelo? ¿Por qué? Porque no significa eso. Significa otra cosa. ¿Sí? Esto es lo mismo aquí. Cuando Jesús está hablando del ojo, ¿usted cree que está hablando de esto? No. Está usando una expresión para explicar otra cosa. ¿Está bien? Por eso no dice los ojos. ¿Vieron que dice tu ojo? Tu ojo en singular es una lámpara. Así que no está hablando de los ojos, a menos que le esté hablando a un tuerto, ¿verdad? Alguien que tenga un solo ojo nada más y le diga tu ojo. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Si no está hablando de este órgano visual. Está hablando de la manera en que nosotros vemos las cosas. ¿Se da cuenta? No está hablando del ojo, sino de la visión. De cómo nosotros miramos las cosas. Y en esta expresión, obviamente, dice que nosotros podemos tener una mirada enferma o una mirada sana. Una mirada buena o una mirada mala o maligna. ¿Y qué dice acá la Biblia? Jesús nos enseña que si tu ojo, si tu mirada, si tu forma de ver las cosas está sana, vas a estar lleno de luz en tu vida. Pero si tu ojo no está sano, si tu mirada no está sana, tu vida va a estar llena de ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? De oscuridad. Es más, dice que vos podés llegar a creer que la luz que tenés, que crees que tenés luz, pero en realidad es oscuridad. Así que dice Jesús, qué densa es esa oscuridad que no te permite ver. Entonces, nuestras vidas pueden ser así, pueden estar llenas de luz. Una luz para nosotros, para nuestras familias, para las personas que nos rodean, o podemos estar en oscuridad. Otra vez, no literalmente, sino en la manera en que vivimos. Y eso depende mucho de la mirada que nosotros tenemos. Por eso en este primer domingo del año, yo quiero hacerte pensar y quiero que pensemos juntos, ¿cómo está tu ojo? ¿Cómo está tu mirada de la vida, de Dios, de vos mismo? ¿Cuál es tu visión? Y yo quisiera que juntos veamos un ejemplo en la Biblia que nos habla de esto, de la importancia de la mirada, de que tengamos un ojo bueno o sano, porque eso va a hacer que tengamos luz en nuestra vida.
Pero si nuestra visión no está sana, toda nuestra vida va a ser oscuridad. Y acá vamos a ver un ejemplo donde las situaciones que pasan son iguales, pero dependiendo de lo que está adentro, es lo que uno ve. Y esto está en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, la historia. Yo solo se lo voy a contar, gran parte de la historia, pero ustedes después pueden verla en la Biblia, a la historia de un conquistador. Me voy a enfocar en este conquistador, obviamente dice más cosas la Biblia en esta historia, pero quisiera hablarles de Caleb. Caleb es uno de los conquistadores del Antiguo Testamento. Y vamos a explorar algunos puntos de la vida de este conquistador. Dice la Biblia en Números capítulo 13 que el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, que había experimentado la mano poderosa de Dios, habían caído 10 plagas en Egipto. Y el faraón estaba endurecido y no quería dejar ir al pueblo de Israel hasta la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos. Así que los deja ir. Salen porque la mano poderosa de Dios estaba con ellos y comienzan el peregrinaje. Se forma una nación, toman como identidad ese éxodo, esa salida de Egipto y comienzan a caminar por el desierto. En esa caminata el faraón comienza a perseguirlos y Dios abre el mar rojo. Lo abre para que el pueblo pase en seco. Y después cuando el pueblo de Egipto quiere, los ejércitos egipcios quieren pasar, él se cierra el mar y perecen. Tremenda la mano poderosa de Dios. Y Dios lo empieza a guiar. Una nube en el día y una columna de fuego, imagínense, en la noche, guiándolos. Y luego llegan al monte y Dios les da los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra escritas por la mano de Dios. Y entonces siguen caminando y llegan hasta el borde sur de la tierra prometida. Están ahí en el borde de la tierra prometida y entonces Dios les habla a Moisés. Estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Los sacó de Egipto y los guió con su mano poderosa hasta la tierra de Canaán. Por eso comienza diciendo en Números capítulo 13, versículo 1 y 2, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Y eso efectivamente hace Moisés. Moisés está ahí con el pueblo en el límite sur de la tierra prometida y Dios le dice envía para que reconozcan la tierra. O sea que lo que le pide Dios a estas personas es que hagan un reconocimiento, un informe socio, político, económico, cultural de esa tierra antes de entrar a conquistar la tierra. Y esa tierra era algo que Dios le estaba dando al pueblo. Yo les doy, dice la Biblia. Andá y que reconozcan la tierra que yo les doy a los israelitas. Pero no tenés que enviar a cualquier persona. Tenés que enviar lo mejor de lo mejor. Así que cada tribu tiene que elegir lo mejor de lo mejor que tiene. Así que elegí un príncipe, un jefe, alguien preparado, alguien que está listo para liderar al pueblo de Israel. Y así hicieron. Seleccionaron a 12 príncipes, 12 jefes, 12 líderes, 12 personas preparadas para hacer el reconocimiento, este informe sociocultural de la tierra. Eran espías, pero preparados, listos para hacer el trabajo. Y lo hicieron. Fueron desde el sur, caminaron hasta el norte de la tierra prometida y después volvieron. Y volvieron con frutos. Dice que uno de los frutos era un racimo de uva que era tan grande que no podía llevarlo uno, tenían que cargarlo entre 2. Así era el fruto de esta tierra. Y dice la Biblia, en el versículo 24 ya del capítulo 13, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Param. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Es decir, cumplieron con su tarea, dieron la vuelta, les llevó 40 días subir y bajar, desde el sur al norte y después de nuevo al sur, y entonces dieron el informe. Se reunió Moisés, su hermano Aarón y toda la comunidad de Israel estaba ahí, listo para escuchar el informe de estos espías, de estos príncipes, de estos líderes. Y este es el informe, versículo 27. Presten mucha atención al informe. Dice la Biblia así: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel.
Y aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Ese fue el informe que dieron. Muy objetivo, ¿se dan cuenta? Ellos contaron, nosotros fuimos a hacer lo que nos pediste y acá está el informe. Es una tierra sobreabundante, realmente usan una expresión, fluye la leche y la miel, para dar una idea de lo sobreabundante, es decir, tiene muchos recursos esta tierra y además viven personas gigantes. Los habitantes de la tierra ahí, hay gigantes en una zona y después hay diferentes grupos que viven en diferentes zonas. Hasta ahí, todo bien, ese es el informe objetivo de lo que vieron. Pero note lo que sigue después en la historia bíblica. Dice el versículo que sigue, el versículo 30, el versículo 30. Caleb, que era uno de los 12, que había ido, uno de los 12 espías, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y aquí hay una diferencia entre la mirada de Caleb, que era uno de los 12 espías, y la mirada de los otros espías, con excepción del otro espía que pensaba igual que Caleb, y lo sabemos después, que se llamaba Josué. Este es un personaje muy famoso. Josué fue el sucesor de Moisés. Bueno, Josué era otro de los espías, Caleb era otro de los espías y había 10 más, que ahí están los nombres de los 10. Estos 10 espías dijeron no vamos a poder. Y Caleb dijo vamos enseguida a tomar la tierra. Y esto es algo que a mí me llama la atención porque esto es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Objetivamente muchas veces experimentamos situaciones en nuestra vida y hay personas o hay familias, por ejemplo, que quizás los integrantes de la familia experimentan lo mismo, pero la interpretación que uno le da a los hechos difiere. Y eso quizás ustedes lo ven en su familia. Tienen una misma experiencia, pero cada persona, cada individuo de la familia lo interpreta de una manera diferente. ¿De qué depende esa interpretación? ¿De qué depende la interpretación que usted, que vos, que yo le damos a los hechos que nos toca vivir? No depende tanto de las cuestiones externas, sino de lo que está adentro nuestro. ¿Se han puesto a pensar en eso o no? No depende tanto de lo que está afuera, porque aquí lo que vivieron los 12 fue lo mismo. Estos 12 espías se caminaron el mismo camino, fueron a los mismos lugares, vieron a las mismas personas, tomaron del mismo fruto, volvieron, o sea, los 12 estuvieron 40 días. Pero cuando vuelven, uno de ellos dice, vamos a conquistar esta tierra, dice Caleb. Y 10 dicen, no vamos a poder conquistarla. Luego, miren lo que pasa, versículo 32. Sigue la historia diciendo, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Y al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, como langostas. Y así nos miraban ellos. Estos 10 comenzaron a decir entre el pueblo, ¿saben qué? La tierra esa sobreabundante, bueno, no es tan buena como parece. Es una tierra que traga, dice a sus moradores. Y además están los gigantes allí, los vimos a los hijos de Anac. Y nosotros éramos como langostas. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas personas dan este informe al pueblo? ¿Qué es lo que pasaba por dentro? Eran personas que no tenían preparación quizás, ¿verdad? Eran personas ignorantes, no tenían estudios. ¿Qué dice usted? Ese es el problema. Lo que falla es la educación, hay que educar más a la gente. ¿Usted cree que ellos no estaban educados? Eran los príncipes de sus pueblos. No era un problema de educación esto.
No era un problema de ignorancia. ¿Habrá sido un problema de que no sabían estrategias militares estos jefes? No podemos porque no sabemos pelear. Eran príncipes, eran los jefes. Quizá era un problema de liderazgo. Eran personas que no tienen idea de cómo liderar. ¿Qué les parece? Eran los jefes, eran los líderes, eran príncipes entre sus pueblos. Ninguno de estos eran los problemas que ellos tenían. Había una mirada, una visión negativa del tema. Y esta visión negativa del liderazgo, de los príncipes, comenzó a ser sembrada en el pueblo. Y fíjense esta mirada de ellos, estos espías. Dice, para ellos, para los que vivían ahí, nosotros éramos como langostas. Éramos insignificantes. ¿Cómo sabían eso ellos? Ellos eran espías, ellos habían ido a observar, hasta donde sabemos. ¿De dónde surge esa idea de que los otros, los que vivían ahí, los veían como saltamontes, como langostas? ¿Te das cuenta o se da cuenta que hay un problema adentro acá, no afuera, en estas personas? Es un problema de mirada, es un problema del ojo, no de los ojos, sino del ojo. Acá hay un ojo enfermo, hay un ojo que no está sano. Y entonces ellos empiezan a decir eso. Hay un detalle ahí quizá hasta curioso, gracioso. Dice, estaban los hijos de Anac. Los hijos de Anac es una raza de gigantes que aparece mencionada ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 6, donde dice que los ángeles malos, por el contexto, tomaron mujeres de los hombres y nacieron estos gigantes. Dios esto le dolió muchísimo en el corazón y decidió destruir la humanidad. Y casi la destruye, excepto por un hombre y su familia, Noé. Esto produjo el diluvio en la humanidad. Y no hay mención más de los hijos de Anac después, de los gigantes estos, de esta mezcla de ángeles con seres humanos, algo que Dios consideró aborrecible. Excepto en este pasaje, vuelven a aparecer acá. Así que puede ser posible que haya sido medio una historia que le contaba a los judíos, a los hebreos, cuando eran niños. Si te portas mal, van a venir los hijos de Anac. Así que tenés que portarte bien, porque si no van a aparecer los hijos de Anac, esos gigantes monstruosos, y te van a llevar. Antes también contábamos historias aquí, ¿verdad? En nuestro contexto. Solo que no le decíamos los hijos de Anac. Le decíamos el hombre de la bolsa. Va a aparecer el hombre de la bolsa y te va a llevar si no te portás bien. Ya no le contamos así a nuestros hijos ahora eso, pero antes sí se decía el hombre de la bolsa. Existe el hombre de la bolsa y bueno, así eran los hijos de Anac. Y dicen los príncipes estos, los jefes, vimos al hombre de la bolsa, ahí está viviendo. Era verdad lo que decían. Entonces, adivinen qué le pasó al pueblo cuando escuchó que 10 príncipes, líderes, jefes de su pueblo decían, no vamos a poder vencerlos. Ellos son gigantes y nosotros somos langostas. Dice la Biblia, Números capítulo 14, versículo 1, que el pueblo lloró amargamente toda la noche. El pueblo lloró amargamente toda la noche. Si 10 líderes nuestros nos dicen que estamos fritos, ¿qué es lo que vamos a pensar nosotros? Estamos fritos. Lloró amargamente el pueblo y dice, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí para que moramos? Imagínense, Dios le había enviado a estos espías para que reconozcan la tierra que Él le iba a dar al pueblo. Y el pueblo dice, no, Dios nos trajo aquí para morirnos. Y además, Dios nos trajo aquí para que nosotros moramos y para que nuestros hijos sean el botín de guerra de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Y entonces empezaron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Es más, empezaron a decir, vamos a volvernos a Egipto. Vamos a volvernos a Egipto. Estábamos mejor en Egipto, decían ellos. 400 años de esclavitud. Dios envió un libertador porque el pueblo estaba agotado y clamó a Dios. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Estábamos mejor así, en Egipto. Volvámonos a Egipto. Todo eso le pasó al pueblo en esa noche. Dejó de mirar hacia adelante
permitió que las circunstancias lo abrumaran y entonces quisieron volver atrás a la esclavitud de la cual Dios los había liberado con su mano poderosa. Todo eso produce un ojo malo. Todo eso para mí es un ejemplo de lo que Jesús dice, oscuridad. Eso es oscuridad. En tu vida y en mi vida, en la vida de estas personas. Así que este mal informe hizo que todo el mundo se pusiera mal. Pero dice el capítulo 14, versículo 6, note esto. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, ¿se acuerda Josué, el que entra a la tierra? Hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa, son pan comido, dice otra versión. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Miren estas personas. Ellos habían visto lo mismo que los otros 10, pero tenían una visión diferente. Y yo creo que acá hay una clave, o una de las claves que encuentro en la vida de Caleb, y eso es lo que hacía que su ojo esté sano. Creo en primer lugar, hermanos, que Caleb estaba seguro de la presencia de Dios con él. Él tenía una seguridad de que Dios estaba con él. Y esta es una de las cosas claves para tener una vida llena de luz. La seguridad de que la presencia de Dios está contigo. Varias veces en la Biblia aparece esto, mi presencia irá contigo. No te dejaré ni te desampararé. A veces en el juego de la culpa y de la vergüenza del enemigo, nosotros entramos en ese juego y nos alejamos de Dios. Alguien dijo una vez, ¿sientes que estás lejos de Dios? Adivina quién se alejó. Si sentís que estás lejos de Dios, adivina quién se alejó. Porque Dios es un Dios cercano. Y eso es evidente en la obra de Jesús en la cruz. Es una lección objetiva la muerte de Jesús para decirnos a nosotros que Él nos ama y que Él está cercano. Pero muchas veces vos y yo nos alejamos de Él. Muchas veces permitimos cosas en nuestra vida que nos atan, nos esclavizan. Por ejemplo, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros sabemos que hay poder ahí en el perdón de Dios para romper cadenas, para liberarnos. Sin embargo, decidimos vivir esclavos del pecado. Y entonces cuando estamos esclavos, atados, entra un juego de culpa y de vergüenza que hace que nosotros nos alejemos cada vez más de Dios. ¿Cómo Dios me va a mirar a mí después de lo que hago? Y no tenemos entonces la claridad, la luz para volvernos a Él. Caleb estaba seguro y dice, Dios está con nosotros. Esa tierra es buenísima, fluye la leche y la miel. Y van a ser presa indefensa, no porque nosotros seamos gran cosa, sino porque Dios está con nosotros y Dios no está con ellos. Dios los ha abandonado a ellos. Por eso es que vamos a poder vencer. Por favor, no se rebelen contra el Señor y no tengan miedo, no tengan miedo. Saben que una de las cosas que se producen en nuestra vida cuando nosotros permitimos que la oscuridad llene nuestro interior es el miedo. Tenemos miedo, vivimos con miedo. Hay personas que viven con miedo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Vivir así, vivir con miedo, eso es vivir en oscuridad. Caleb no decía, nosotros somos fuertes, miren los recursos que tenemos, somos valientes. No, él decía, el Señor está con nosotros. Y esa es una de las claves. Por eso quiero preguntarte en esta tarde si tenés la certeza de que Dios está contigo. ¿Tenés esa seguridad en tu interior? Si tuvieras que ser completamente honesto con Dios, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Está cerca o está lejos de Dios? ¿Tenés la certeza de la presencia de Dios en tu vida? El pueblo
llegó a estar en tanta oscuridad que decía, volvámonos. Y cuando Josué y Caleb dicen, no, vamos adelante, el Señor está con nosotros. ¿Sabe qué quiso hacer el pueblo? Quiso apedrearlos. Dice la Biblia que el pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb por esto que le estaban diciendo. ¿Qué le estaban diciendo de malo ellos? Los estaban animando, les estaba diciendo, vamos, no nos rebelemos contra el Señor si Él es el que nos da la tierra. Bueno, estaban tan en la oscuridad del pueblo que habló de apedrearlos. Y cuando se estaban preparando para tirarle piedras a Josué y a Caleb, dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión. Debe haber sido un espectáculo tremendo. Una nube llena de rayos, truenos. Ahí se acabó la discusión. Y todo el pueblo quedó ahí expectante. Y entonces Moisés fue ahí, donde estaba esa nube, y tuvo una conversación con Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés? ¿Hasta cuándo este pueblo me va a seguir provocando? ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansado de que no crean en mí. ¿Sabes qué voy a hacer, Moisés? Lo voy a destruir a todos, acá mismo, se acaba todo. Lo destruyo a todos y te doy un nuevo pueblo a vos. Y dice la Biblia entonces que Moisés intercede por el pueblo. Dice, Señor, tened misericordia del pueblo, pero no porque se lo merezca, no porque lo merezcamos, sino porque vos sos un Dios misericordioso. Y queremos que sea conocido tu nombre, que nadie diga que no entró el pueblo porque no pudiste meterlos. Y entonces en esta intercesión de Moisés por el pueblo, y qué importante esto, también en nuestras propias vidas, personas que interceden por nosotros mientras nosotros caminamos en la oscuridad. Muchas veces nuestra oscuridad no ha sido peor porque ha habido gente que ha estado intercediendo por nosotros. Un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, amigos, gente que nos quiere y se preocupa. Entonces Dios dice, está bien, no lo voy a destruir, pero hay consecuencias. Y ese es el tema, Dios perdona, sí, pero muchas de nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Sabe qué dice Dios? No van a entrar a la tierra. Todos los mayores de 20 años van a morir en el desierto. Todos los menores de 20, que ellos dijeron que iban a ser botín de ellos, ellos son los que van a conquistar la tierra. Todos los demás van a morir. Así, 40 días reconocieron la tierra, 40 años van a dar vueltas. Una calecita ahí en el desierto, estaban ahí en el límite. Dios dice, con mi bendición no van a entrar ahora. Con mi bendición van a entrar dentro de 40 años. Y todos los que tienen más de 20 van a morirse en el desierto. Versículo 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Hay otra traducción que dice, hay otro espíritu en él. Me gusta esto de la actitud. Es diferente su actitud al resto. ¿Por qué es diferente? Escuche bien esto. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Hay una excepción a estos que van a morirse. Se van a morir todos los mayores de 20, excepto Caleb. Caleb no se va a morir. Él va a entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque hay una actitud diferente en él. Y yo acá veo un segundo principio, hermanos. No solamente la seguridad de la presencia de Dios, sino en segundo lugar, Caleb se mantuvo fiel a Dios en medio de las pruebas. Caleb se mantuvo fiel a Dios en medio de las pruebas. Ponémelo por favor ahí, al siguiente. Y quiero enfatizar eso, quiero que usted lo lea y medite en esto. Caleb se mantuvo fiel a Dios en medio de las pruebas. Cuando no hay pruebas, es fácil vivir la vida cristiana. Lo difícil es cuando vienen las pruebas y las dificultades. Cuando la fe se hace difícil. Ahí es donde realmente se desarrolla nuestra fe. Porque la fe es algo muy valioso. Es más valioso que el oro. Y así como el oro es probado por el fuego, nuestra fe también se prueba. Muchas personas comienzan muy emocionadas la carrera cristiana. Dicen, qué lindo esto, la bendición de Dios. Y están emocionados.
hasta que viene la primera prueba. Y cuando se pone difícil, ¿qué hacen? Se van. Las presiones ahogan esa semilla y esa semilla no puede producir los frutos que Dios quiere producir. Por eso para mí es valioso cuando usted comienza la vida cristiana el momento de la prueba, porque ahí realmente se va a ver si usted va a seguir o no adelante. Hay un valor en la perseverancia muy fuerte. Pero mucha gente es así. Ay, le he pedido a Dios que haga esto y lo hizo, estoy tan agradecido. Y después cuando no hizo lo que yo quería, no, ya me enojé con Dios. Hay gente que vive así, con Dios, como si fuera un novio o una novia. Si haces lo que quiero, me estoy contento con vos, estamos bien. Y si no, me enojo. Pero Dios es Dios. Él no es un par, no es como yo. Él es el que manda, Él es el Señor. Por eso te pregunto, y yo me preguntaba esto también, ¿cómo estoy yo con respecto a Dios en medio de las pruebas? ¿Estás pasando una prueba en este momento? ¿Te estás manteniendo fiel a Dios o no? Porque ahí es donde realmente la fe se desarrolla. La fe desarrolla algo interior muy sólido en nuestra vida. Y entonces crecemos, nos desarrollamos. Hay luz que fluye, una vida luminosa. Pero cuando no nos mantenemos fieles a Dios en medio de las pruebas, la oscuridad empieza a llenar nuestra vida. ¿Cuántas veces en medio de la prueba, de las peleas que hemos tenido, de los desacuerdos, a veces de la falta de trabajo, de la enfermedad, hemos dejado que la amargura llene nuestro corazón? Cuando hemos sufrido la injusticia. Y entonces la oscuridad ha empezado a llenar nuestra vida. Caleb se mantuvo fiel en medio de las pruebas. Así que Dios le prometió, Caleb sí iba a entrar. Y pasaron los años, 40 años dando vuelta y empezaron a entrar recién. Se murieron todos. Así que debe haber sido un espectáculo interesante verlo a Caleb ahí. Todos los que estaban ahí eran menores de 60, jovencitos menores de 60. Y había 2 viejitos nada más ahí, de más de 80 años. Uno era Josué, que era el líder, el que comandaba las legiones para conquistar la tierra, y había otro viejito ahí, ese de pelo blanco, sin pelo, saber qué habrá pasado con su pelo. Pero ahí estaba Caleb, era un monumento andando en el pueblo. Era el único viejito junto con Josué que entró a la tierra prometida. Y tenemos la historia en Josué 14. Después que entran y empiezan a conquistar la tierra, ya están adentro ahí. Josué 14:6 dice que se encontró Caleb con Josué. Y Caleb le habló, le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años. 40 años tenía él cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo, fíjese cuántos años tiene el viejito, 85 años. Está ahí el viejito hablando con Josué, otro ochentón también, los únicos 2 que hay en el pueblo de Israel. Dice: ¿te acordás? Hace 45 años hubo una promesa de Dios para mí. Y yo he seguido. Y ahora tengo 85 años. Y aquí estoy porque Dios me ha mantenido. Por eso yo veo algo aquí, hermanos. En tercer lugar, Caleb se aferró a las promesas de Dios. Caleb se aferró a las promesas de Dios. Dios lo prometió y él me mantuvo
85 años. Me dio salud y permitió que yo entrara. Ahora tengo 85. Caleb tuvo que caminar el desierto igual que los otros. Él se había mantenido fiel al Señor, pero el pueblo entero tuvo que pagar las consecuencias. Así que este hombre también se tuvo que caminar el desierto. ¿Qué habrá pensado Caleb cuando se caminaba el desierto ahí? Cuando tenían que dar vuelta. Pero si yo he confiado en el Señor, si yo he creído, yo he animado al pueblo para que entremos, ¿por qué tengo que caminar yo también estos 40 años? Él tuvo que caminar con el pueblo, pero él lo hizo de una manera muy interesante. Se aferró a las promesas de Dios. Me tengo que caminar estos 40 años, pero Dios me ha prometido algo. Por eso es tan importante las promesas de Dios. Porque la Biblia dice que en Jesús las promesas de Dios son sí y amén. Es tan importante que nosotros nos aferremos a las promesas de Dios. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Hay momentos de oscuridad en nuestra vida, de valles de sombra y de muerte. Tenemos que recordar las promesas del Señor. Dios ha sido fiel, dice, y Él ha cumplido sus promesas. Caleb se aferró a esas promesas. Y esto también me habla de una vida llena de luz. Es alguien que se aferra a las promesas de Dios. No solamente que él estaba seguro de la presencia de Dios, sino que él se mantuvo fiel a Dios cuando las cosas se pusieron difíciles. Y en el peregrinaje de la vida, él se aferró a las promesas de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 11, sigue diciéndole Caleb a Josué: estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en esas grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Tremendo el viejito. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos llegar a viejito así? ¿Cuántas veces, no? Yo me acuerdo, estaba en la secundaria y un profesor nos preguntaba: ¿cuántos querés vivir? ¿Cuántos años? Y nos hacía pensar en eso. Y uno decía: yo quiero vivir 200 años. ¿Y qué pasa si a los 80 te agarra una enfermedad y queda en la cama? Dice: ¿quisiera vivir hasta los 200? No, dice. Entonces no es solamente cuánto, sino cómo, ¿verdad? Lo vivimos. Hay personas que tienen 40, 50 y parece que ya están muertas. Es más, yo quiero decirte algo. Si tu pasado es más reluciente que tu presente, es porque ya has empezado a morirte. Si tu pasado es más luminoso que el presente que estás viviendo, es porque ya te has comenzado a morir. Este hombre tenía 85 años y decía: estoy fuerte para enfrentar los desafíos que vienen. Así que no me dé acá en la llanura, la tierra. No me dé en lo fácil. Yo quiero ir allá en la montaña, a esas murallas, y ahí quiero vencer. Yo voy a ir, 85 años. Yo quiero conquistar al hombre de la bolsa. Yo me voy a enfrentar. No le tengo miedo, porque todavía estoy fuerte. Tengo 85 años, pero voy a enfrentar los desafíos, porque lo mejor está por venir en Dios. ¿Qué le parece vivir así, la vida? ¿No es emocionante eso? Por eso yo creo, en cuarto lugar, que una vida llena de luz, como la de Caleb, nos lleva a ser valientes hasta el final. Caleb fue valiente hasta el final de sus vidas. Con 85 años decía: yo todavía tengo que conquistar. Dame lo difícil. Dame esa tierra, allá a la montaña, yo voy a ir a pelear contra estos gigantes. Y fue así. Eso fue lo que pasó. Por eso, para terminar, vamos cerrando. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón. El monte Hebrón le dio. Está bien, ese va a ser tu lugar, el monte Hebrón. Ahí están los hijos de Anac. Ese va a ser tu tierra. Y dice la Biblia que Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, el hijo de Jefone, el ceneseo. ¿Por qué? Porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Porque este Caleb siguió a Dios con todo su corazón. Dios le dio esa tierra,
la cual dice que pertenecía hasta él, hasta el momento. ¿Sabe por qué es importante Hebrón? El monte Hebrón. ¿Alguno de ustedes sabe qué hay ahí en el monte Hebrón? ¿Qué ciudad está ahí? Es una ciudad de Judá. Caleb era de Judá. Y ahí está Jerusalén. Jerusalén. Ahí donde reinó David. Ahí es donde es el centro de la escatología, de lo que va a pasar en el futuro. Está ahí, en ese lugar, que este hombre conquistó para su tribu, para la tribu de Judá. Y me gusta esta expresión final, ¿no? Josué bendijo a Caleb. Porque este hombre que era un prócer, era un par con Josué, eran los únicos dos viejitos, aún así él reconoció la autoridad de Josué. Así que él se reunió con Josué y le pidió que le dé la tierra. No le ordenó, sino le dijo, acordate lo que dijo Moisés, ahora estoy aquí, quiero que me des esta tierra. Y entonces Josué, ¿qué hizo? Lo bendijo. Por eso yo creo, en quinto lugar, que Caleb actuó bajo bendición. A pesar de que era el hombre quizá más importante ahí, junto con Josué, él fue y le dijo a Josué, yo quiero que me des esto, te vengo a pedir. Porque él reconocía la autoridad de Josué. Y Josué lo que hizo fue bendecirlo, de parte de Dios, obviamente. Porque él reconoció, Josué, que lo que decía Caleb era correcto. Era así. Por eso es que es importante que actuemos bajo bendición. Hay muchas veces que nosotros somos parte de un equipo, de una comunidad. Estamos bajo autoridad. Muchas veces tenemos buenas ideas y las queremos hacer. Pero no actuamos bajo la autoridad. No actuamos bajo bendición. Y muchas veces en ese espíritu rebelde es donde metemos la pata, como decimos, nos equivocamos. Qué importante que es actuar así. Yo acá veo una comunidad. Caleb tenía una promesa de Dios y él fue a reclamar esa promesa. Y el pueblo de Israel dio la bendición a través de Josué. Dios estaba bendiciendo y la comunidad de fe estaba bendiciendo esta acción de Caleb. Entonces Caleb fue bajo bendición y conquistó la tierra, porque él era alguien que seguía a Dios con todo su corazón. Por eso quiero, en resumen entonces, enfatizar estos puntos para nuestras propias vidas. ¿Estás seguro de la presencia de Dios en tu vida en este año 2022? Porque este es un tiempo especial para volvernos a Dios. Quizás hace mucho que lo conoces o hace poquito, pero Dios está mirando en este momento. Los ojos de Dios están contemplando toda la tierra, porque Él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón íntegro para con Él. Aún en la metida de pata o en el pecado más grueso, más profundo, Dios está buscando tu corazón. David, cuando cometió el error, el pecado del adulterio y el asesinato, él fue en arrepentimiento a Dios y dijo, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Yo sé que los sacrificios que te agradan son un corazón contrito y humillado. A eso no vas a despreciar. Y eso es lo que yo veo acá. Un corazón honesto. Un corazón que está cerca de Dios. Un corazón que se enternece cuando va a Dios. Y Joaquín oraba, ¿no? Y decía, Señor, si hay un corazón endurecido, que vos podás en este día conquistarlo, ablandarlo. Y eso es tan importante para vos y para mí en este año, que nuestro corazón esté cerca de Dios. Dios no está buscando personas perfectas, ninguno de nosotros lo es, pero sí busca personas honestas. ¿Sabes que lo que más le fastidió a Jesús fue la hipocresía? Querer aparentar algo que no somos. Por eso les llamó hipócritas a los fariseos. Ellos se creían tan cerca de Dios y eran ciegos de la oscuridad que tenían. Estaban muy lejos de Dios, porque solo se ocupaban de lo de afuera y descuidaban lo más importante, que era el interior. ¿Estás seguro de la presencia de Dios en tu vida en este día? Este es un tiempo para volvernos a Él, en arrepentimiento, en oración, en súplica. ¿Te estás manteniendo fiel a Dios en medio de las pruebas? Como decía Diego acá,
Él nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas. Nunca nos prometió que no íbamos a pasar por momentos de enfermedad, por momentos de tristeza, de dolor. Él lo que prometió fue su presencia con nosotros, mientras nosotros pasábamos por esos problemas. Por eso hay un valor tan alto en la perseverancia. La carrera que tenemos que correr es con perseverancia. Si pudiera ver la belleza que produce la perseverancia, el no bajar los brazos, el seguir creyéndole a Dios en medio de la dificultad. Caleb se mantuvo fiel a Dios en medio de las promesas, de las pruebas. Y Caleb se aferró a las promesas de Dios. Qué importante que vos y yo podamos entender cuáles son las promesas que Dios nos da y aferrarnos a eso. Una de las cosas más profundas en la Biblia, yo no las conté, pero alguien las contó y dijo que hay 365 veces que Dios aparece en la Biblia diciendo: no temas, no temas. Qué importante que es cuando vos vas a la Biblia y dices: yo estoy contigo, no te voy a abandonar ni te voy a dejar. Y aferrarnos a las promesas de Dios en medio de cualquier situación. Pero en cuarto lugar, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Cuando los apóstoles estaban, la iglesia primitiva estaba sufriendo persecución, ¿saben qué oró? No le dijo: Dios, por favor, que nos dejen de perseguir. ¿Saben qué oraron a Dios? Le dijeron: Dios, ayúdanos a ser valientes en medio de la dificultad. Este es un desafío de valientes. El reino de Dios es para los valientes, no para los cobardes. Apocalipsis dice claramente: los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Es para valientes. Es un desafío de valientes. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla, como decimos? Pero Dios te dice: esto es para valientes. Esto es para valientes. Tenés que seguir adelante. Tenés que seguir peleando. No tenés que rendirte. No te rindas. Y en quinto lugar, actuar bajo la bendición. Actuar bajo bendición. Qué importante que es eso. Somos parte de un equipo, de un reino, de un ejército. Estamos llevando adelante, proclamando el reino de Dios. Por eso es bueno que actuemos bajo bendición. Aun cuando son tus derechos, tenemos que actuar bajo bendición. Un ojo bueno produce una vida llena de luz. Esto es lo que dice Jesús. Un ojo bueno produce una vida llena de luz. ¿Cómo es tu ojo? ¿Cómo está siendo tu ojo en este día? Tenemos el desafío por delante. Este es un mensaje para animarnos a creerle al Señor en este año que comienza, a buscar de su presencia. Por eso es que yo te quiero hacer pensar, que pensemos juntos y que después vayamos al Señor. ¿Cuál es tu visión del mundo? ¿Cuál es tu visión de Dios, de vos mismo? ¿Cuál es tu visión de lo que estás pasando en este momento? ¿Puedes decir como Caleb: yo sigo al Señor mi Dios de todo mi corazón o con todo mi corazón? ¿Cuántos pueden decir esto en esta tarde? Yo sigo al Señor mi Dios con todo mi corazón. No está partido ahí. Yo sigo al Señor con todo. Que Él se encargue, que Él me sostenga, que Él me guíe. Hay una canción que dice: estoy rodeando muros y pensé que caerían hoy, pero nunca me ha fallado Dios. Y un día la espera va a terminar, porque yo sé que tú ya has vencido. Nunca me ha fallado Dios. Por eso voy a confiar en ti, porque tu promesa sigue en pie y tú eres fiel. Voy a andar confiados, voy a estar en tus manos, porque siempre has sido fiel. Y para aquellos que están pasando por la noche oscura del alma, vamos a decirlo con fe: la noche va a acabar. La noche va a acabar. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Y mi corazón te va a alabar. Porque es un Dios que mueve montañas. Es un Dios que abre mar en desiertos. Este es el Dios al cual creemos. Y este es el Dios al cual vamos a buscar este año. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en este momento y buscamos al Señor en oración? Pero de manera personal ahora, de manera individual, cada uno ahí donde está.
ahí en el secreto de tu corazón, porque Dios mira ahí y puedes comunicarte con Él, puedes hablar con Él. Yo quiero animarte en esta noche ya a que busques al Señor en oración, que te acerques a Él. Cuando hay un corazón que está humillado delante de Dios, un corazón arrepentido, eso no va a despreciar a Dios. Dios te está buscando a ti. Dios me está buscando a mí en esta noche. El Señor Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar y voy a cenar con Él. Voy a tener un tiempo de comunión y Él conmigo. Quiero invitarte en este momento a que le abras la puerta de tu corazón a Jesús y lo invites a que entre. Y que se siente en tu mesa, en la mesa de tu corazón, para un tiempo de compartir, un tiempo de comunión. Y quiero desafiarte, animarte en este momento a ser valiente. Y si hay algún pecado ahí, que puedas confesarlo en el nombre de Jesús. Y puedas recibir en este momento el perdón de Dios, la limpieza. Que nosotros podamos en este momento recibir los recursos de la gracia de Dios. No hay ninguna vida que esté lo suficientemente destruida para que Dios no pueda restaurar, para que Dios no pueda hacer algo nuevo. Vamos a ser valientes y en fe creerle a Dios. Quiero desafiarte, iglesia querida, a que en este año le creamos al Señor. Vivamos de esa manera frente a las circunstancias que nos toquen vivir. Que busquemos con todo nuestro corazón al Señor y lo sigamos. Él va a cumplir sus promesas porque Él es fiel. Padre, gracias. Gracias por poder estar juntos en este momento y por tu presencia con nosotros. Yo te alabo, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por estos ejemplos de tu palabra. Y gracias porque es tu Espíritu Santo el que ahora nos está desafiando a nosotros, Señor. Porque somos nosotros los que estamos escribiendo la historia hoy. Y es a nosotros a quienes nos viene este desafío de creerte, Señor, de mantenernos fieles a ti, de aferrarnos a tus promesas, de ser valientes, de actuar en la bendición tuya, Señor, sabiendo que es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza. Gracias porque vas a hacer algo nuevo, Señor. Esa es nuestra esperanza, nuestra expectativa también. Eres un Dios poderoso y bueno. Por eso te agradezco, Señor, por cada persona y cada familia que está acá representada, Señor. Pedimos tu bendición y tu guía en este nuevo año. No porque lo merezcamos, Señor, sino por los méritos y en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén y amén. Abrimos nuestro corazón en este momento, hermanos, y lo declaramos con fe. Muros rodeando estoy.